Hoy quiero compartir sobre algo sobre lo cual ya deberíamos de ser maestros y expertos, y es la oración. Y como siempre procuro yo buscar en el diccionario lo que quiere decir las cosas o los temas sobre los que vamos a hablar. En este caso, busqué en el diccionario lo que quiere decir la palabra orar. Y dice, orar es hacer oración a Dios, vocal o mentalmente. Tiene tres acepciones según el diccionario que yo busqué. La segunda acepción sería hablar en público para persuadir o convencer a los oyentes o mover su ánimo. Y la tercera acepción sería rogar, pedir, suplicar. Y la definición de la palabra oración dice que es obra de la elocuencia, razonamiento pronunciado en público a fin de persuadir a los oyentes o mover su ánimo. Es una súplica, ruego que se hace a Dios o a los santos, en este caso a la acepción católica, ¿no? Elevación de la mente de Dios para alabarlo y pedirle mercedes. A mí me gusta esto de obra de la elocuencia. En este caso, lo de la elocuencia no dice, es un razonamiento pronunciado en público a fin de persuadir a los oyentes o mover su ánimo. Yo quisiera que pudiéramos entender la oración como el establecimiento de una relación con Dios a través de nuestra mente o de nuestra palabra, en la cual nosotros tratamos de mover su corazón para que Dios haga algo, ¿no? Tratar de mover de persuadir a Dios, no es de convencerlo, no es estarle diciendo, pero es que mira, dame ese coche, es que tú sabes, ya el Ferrari ya está bien viejo. No, 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 se trata de mover el corazón de Dios y vamos a ver más adelante de qué manera se trata de mover el corazón de Dios. Quisiera que tomáramos el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó para que nosotros aprendamos a orar. Entonces quisiera que todos buscaran el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, vamos a leer de los versos del 5 al 15. El corazón del hombre es un corazón que siempre busca lo suyo propio. Es un corazón que deseamos tener las cosas que creemos que nos hacen falta conforme a nuestra propia necesidad o a nuestra propia concupiscencia o a nuestra forma de ser. Entonces, cuando nosotros oramos, regularmente las cosas que oramos para nuestro beneficio. Y lo que nosotros tratamos de hacer es, como decía la definición de oración, es tratar de mover el corazón de Dios, pero en beneficio nuestro. Por ejemplo, ¿a quién de los que estamos aquí nos gusta levantarnos? Vamos a suponer que hemos estado orando por un trabajo. Y entonces vivimos en el Rosario y gracias a Dios el trabajo nos lo dieron en Tenayuca. ¿Está lejos Tenayuca? ¿No? Ah, bueno, más lejos, en Xochimilco, del otro lado. Así está bien, ¿no? Nos lo dieron en Xochimilco. Entonces, al principio hemos estado orando para que nos den ese trabajo y Dios nos concede el trabajo. Pero ahora que tenemos el trabajo decimos, híjole, Señor, yo no sé para qué abrir la boca o voy a tratar de convencerte de algo. Mira, si yo tuviera un coche, por muy carcachita que esté, no me tendría que levantar a las 3 de la mañana para tomar el primer pecero a las 4 e ir llegando a Xochimilco a mi trabajo a las 9 de la mañana. Entonces tratamos de mover el corazón de Dios para que convencerlo de que además del trabajo que nos dio, ahora lo convenzamos de algo más. Tama, aunque sea un bochito, 68, 72, del que sea, pero que jale. ¿Por qué? Porque nos es muy pesado. ¿A quién le gusta levantarse a las 3 de la mañana? A nadie. Entonces tratamos de mover el corazón de Dios conforme a algo que a nosotros nos conviene. Y la oración no se trata de pedir conforme a nosotros nos conviene a nuestra carne. Dice la palabra de Dios que en nosotros se desata una batalla, una guerra todos los días. Y por un lado está el hacer los deseos de nuestro corazón. Por ejemplo,
Los jóvenes dicen, Señor, dame una chava, aunque sea, aunque sea muy guapa, no importa. Pero, y empezamos a pedir conforme a nuestros gustos. Ojalá y fuera delgada, alta, de pelo lacio, ojo verde. Y empezamos a dar una serie de descripciones conforme a lo que a nosotros nos gusta. Pero dice la Biblia que así como en medio que en medio de nosotros se desata esa batalla es entre lo que a nosotros nos gusta llamada carne y por otro lado lo que a Dios le gusta llamado espíritu. Y dice que estos están en continua lucha. Así cuando tenemos el trabajo que nos tocó hasta Xochimilco, vemos como algo pesado el hecho de tener que levantarme a las 3 de la mañana, subirme a la combi, apreciar todos los olores de la combi, todas las caras, todos los empujones, todas las situaciones que se dan en la combi, para llegar al Metro Tacuba, subirme al Metro Tacuba, percibir los mismos olores, más empujones, irme como sardina hasta Tasqueña, y en Tasqueña tomar el tren ligero que me lleva hasta Xochimilco, y todas esas 3 rutas que hago, o esos 3 medios de transporte que uso, apretado como sardina y todo, y tratamos de convencer a Dios de que podamos ir un poco más cómodos. Cuando lo que nosotros no vemos quizá, y dije quizá, es que Dios está tratando de disciplinarnos, de someternos a una disciplina, a cosas que a la verdad a nosotros en este momento, como dice la carta a los Hebreos, nos parecen pesadas, nos parece que se le está pasando la mano y que bien pudiera darnos un bochito. Bien pudiera darnos un bochito para hacer ese recorrido que hacemos, hacerlo quizá en el mismo tiempo, pero mucho más cómodo. Y entonces estamos pidiendo conforme a nuestra conveniencia y no conforme al corazón de Dios. Y lo que Dios quiere que hagamos en la oración es, número 1, que conozcamos su voluntad. Fíjate lo que estoy diciendo, que conozcas su voluntad. Y para que tú y yo podamos conocer la voluntad, nos ha dado su palabra. Dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual es una espada aguda de 2 filos que penetra hasta discernir el alma, los tuétanos, los huesos y las intenciones del corazón. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. Nada de que se me olvidó, nada de que no la encontré, nada de que es el final de temporada, nada de que es el principio de la temporada de la NFL, del fútbol, del béisbol, nada. Tienes que tener un tiempo dedicado para que conozcas la voluntad de Dios, porque conociendo la voluntad de Dios, entonces lo que vas a hacer no es tratar de tergiversar o de cambiar el corazón de Dios, sino que vas a confesar su voluntad para con tu vida. Eso es la oración. 1, que conozcas la voluntad de Dios. Fíjate, otra vez, ¿cuál es el número 1? Que conozcas la voluntad de Dios. Y 2, que le pidas a Dios que ejerza su voluntad en tu vida. En tu vida. Entonces, antes de que pidas un Volkswagen, pídele a Dios que te muestre qué es lo que quiere que aprendas, levantándote a las 3 de la mañana, bañándote a esa hora, tomando la combi, el camión, el metro y el tren ligero para ir a chambear hasta allá. Y de regreso, otro tanto. Porque cuando tú conozcas lo que Dios quiere que aprendas a través de ese ejercicio diario y cotidiano, entonces vas a poder cumplir la voluntad que tiene Dios para con tu vida. Y hasta que hayas aprendido eso, quizá te conceda darte no un bocho, a lo mejor un Ferrari. Vamos a decir que un bocho. Ok, Mateo capítulo 6, versos del 5 al 15. Esto es lo que el Señor Jesús dejó como instructivo para que nosotros aprendamos a orar. Y lo primero que dijo es lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo primero que dejó? Lo que no debemos hacer a la hora de orar. Dice el verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo Dios no quiere que oremos? Como los hipócritas. Como los hipócritas. ¿Quiénes son? ¿Quién es una persona hipócrita? ¿Les suena a que es una persona falsa? Que piensa una cosa, pero hace manifiesta otra. Esa es una persona hipócrita. Este hombre dice, Jesús en su instrucción dice, no seas como los hipócritas, porque a los hipócritas, ¿qué les gusta? Ser vistos de los hombres cuando están orando. Dice, esa es su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que todos los hombres los vean. Pero dijimos que el hipócrita piensa una cosa y hace otra. Este hombre le gusta ser visto, le gusta que lo vean a orar, pero ¿le gusta orar? No le gusta orar. ¿Quién es una persona hipócrita? Una persona hipócrita es, vamos a suponer que tengo un acérrimo enemigo en la iglesia. El hermano Enrique es mi acérrimo enemigo. Y que el pastor Benjamín me dice, hermano, pasa por favor a orar por el hermano Enrique porque es su cumpleaños o su aniversario de boda. Y pregunto, ¿qué es lo que debo de hacer yo? ¿Quién es Enrique para mí? Mi acérrimo enemigo. ¿Y cuál es la instrucción del pastor? Que yo pase a orar por él. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que no sea como porque a ellos les gusta ser vistos y oídos de la gente. Dice, esa es su recompensa. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿En qué situación me encuentro? ¿Qué debo yo de hacer? Dicen, chin, pues qué lástima que le cayó esa, hermano, ¿no? Porque se hubiera salvado si no le piden que ore. O sea, Zafín Zafado es perdonado. O sea, fíjense con qué ligereza, y repito, con qué ligereza muchos de los que estamos aquí oramos. Porque en medio de nosotros sabemos gente que no nos hablamos, habemos gente que no nos caemos bien, habemos gente que siempre tenemos prisa para salirnos, con pretexto de que dejamos la olla, va a llegar el marido, me salí sin permiso, no le gusta a mi marido que venga, a mi papá no me dio, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ese pretexto nos salimos rápido, pero la verdad es que no saludamos a la gente porque tenemos una situación con él. Sin embargo, cuando dicen cierren sus ojos, todos cerramos nuestros ojos como si fuéramos en verdad piadosos y hubiéramos perdonado a todos. Jesús dice aquí, la instrucción dice, no seas como los hipócritas. Y yo nada más te digo, un hipócrita nada más es el que le gusta orar en público, aunque en realidad no le gusta orar. ¿No será también un hipócrita aquel que ora como si fuera un hombre o una mujer piadosa, teniendo problemas con algún hermano aquí en la iglesia? ¿Acaso no dice la Biblia que si tú traes una ofrenda al templo y te acuerdas que un hermano tiene una situación contra ti, ¿quién la tiene? El hermano contra ti, pero tú ya te has apercibido de esa situación? ¿Qué dice Jesús que debes hacer? Deja la ofrenda que traes, que haces bien en traerla, pero si quieres que la ofrenda sea recibida perfecta, deja la ofrenda que traes aquí y ¿qué? Y ve a ponerte a cuentas con el que tiene la situación contigo. Sea que él la tiene contigo o que tú la tengas con él, no puedes ser tan ligero en tu forma de pensar que pensando que teniendo una situación conflictiva con un hermano puedes hacer una oración y esa oración que va a ser escuchada en el cielo por el Padre. No puedes pensar eso. No debes pensar eso. Si tú piensas de esa manera, ¿sabes qué? Estás equivocado.
estás equivocado, estás haciendo mal, estás siendo un hipócrita y a Dios no le agradan los hipócritas. Así que deja tu oración ahí y ve y ponte a cuentas con el hermano. Mira lo que dice el profeta Isaías. Dice el profeta Isaías que cuando nosotros hemos pecado, dice que Dios voltea su rostro de nosotros para no oír. Y si te pones a ver la ligereza con la que nosotros, teniendo situaciones contra los hermanos o contra no hermanos, contra filisteos incircuncisos que son compañeros de trabajo, de la escuela, de donde sea, con tu papá o con tu mamá, la situación que sea, haces una oración, eres un hipócrita, somos hipócritas. Porque Jesús dice claramente que el Padre voltea su rostro de nosotros para no oír cuando tenemos una situación pecaminosa en medio de nosotros o contra los del mundo. ¿Cuál es la primera instrucción que da Jesús? No seas como los que. Pero hipócritas no se refieren solamente a los que se levantan a orar para ser vistos. Dice, esa ya es su recompensa. Esos ya tienen, esa es su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? Que los vean y que digan, oye, para mi cumpleaños que ore el hermano, porque era re bonito. Esa oración no subió ni al techo de la iglesia. Porque el que está orando es un hipócrita. Guárdate de que tú no seas un hipócrita, aunque estés orando por los alimentos. Segundo, verso 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que va en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo debe de ser la oración? En tu cuarto, cerrada la puerta. No se trata de que toques pandero para orar, que uses de palabras elocuentes o de rebuscadas. Mira, ¿cuáles son las oraciones más efectivas que puedes encontrar en la palabra? Yo recuerdo de dos ejemplos que me parecen muy buenos. El primero, dice que llega al templo un hombre rico y que está en el templo, está orando el hombre rico y junto a él está otro hombre pobre. Y entonces dice que el rico está orando y dice, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Gracias porque no me hiciste como este mugroso que huele re feo. Gracias porque me das abundantemente de comer, porque no me falta nada, mis hijos van a las mejores escuelas. Te doy gracias por el traje de 58,623 pesos que permitiste que me comprara esta semana. Gracias te doy porque el Ferrari ya andaba fallando, ya no me gustaba y pude cambiar por el Rolls Royce Phantom que tanto yo quería. Esos hombres son amadores de ellos mismos y están hablando con él mismo. ¿Qué es lo que oraba el otro? ¿Qué es lo que pedía el otro? El otro, ¿sabes qué es lo que decía? Decía, sé propicio a mí, pecador. El otro era un hombre elocuente que daba gracias, le salían a borbotones las gracias por todas las bendiciones que tenía. Y el otro solamente estaba diciendo, sé propicio a mí, pecador. Y pregunta la Biblia y dice, y cuando salieron del templo, ¿cuál de los dos crees que fue en verdad oído? ¿El elocuente? Dice el otro. ¿Por qué el otro? Porque el otro, si volvemos a la lucha que decimos que hay en medio de nosotros, la carne contra el espíritu, el otro estaba negando a su carne y tratando de hacer lo que dice el espíritu. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque el pecado es agradable. El pecado es agradable. Si no, no sería pecado. ¿Por qué dices que el pecado es agradable, hermano? ¿Cómo crees que va a ser malo tener una chica de 1,80, 90, 60, 90, ojos azules, que hable 5 idiomas, lo mejor de lo mejor? ¿Será eso la voluntad de Dios? El pecado es agradable.
El pecado es agradable. Y lo que estaba haciendo el hombre rico era agradecer de todo lo que tenía, creyendo que era una bendición de Dios. Y sí era una bendición de Dios, pero usada según su propia voluntad. En cambio el otro, aunque también pecaba, este hombre estaba decidiendo, fíjate, este hombre lo que estaba haciendo era decidir no hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Por eso le dice, sé propicio a mí, pecador, ¿o qué? Fíjate, ¿o qué? Es más pecado el rico porque anda con una güera superior de esas que anunciaban antes en la cerveza. ¿Se acuerdan? La rubia superior. O este pobre que andaba con una mujer fea y piojosa. Le hacen, ¿cuál es más pecado? Igual. Pero la actitud de uno es gracias por la chava que me diste y la actitud del otro es sé propicio a mí, pecador. O sea, pequé, Señor. Tienes que darme algo que me haga quitar estas cosas, que me haga borrar esta situación porque estoy arrepentido por haber andado con la mugrosa y piojosa. Y en cambio el otro está diciendo gracias por la güera. ¿Quién está orando? El que está confesando la voluntad de Dios de acuerdo al corazón de Dios para cambiar su propia vida. Perdón, no le está haciendo manita de puerco a Dios para que le dé el Ferrari, sino que está consciente de su situación y está confesando la voluntad de Dios porque conoce la voluntad de Dios. ¿Por qué digo que conoce la voluntad de Dios? Porque la Biblia dice, quiero que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y lo que hizo el hombre pobre es que proceder al arrepentimiento. Le está diciendo, sé propicio a mí, es decir, dame algo adecuado para mí, que soy un hombre pecador, algo que pueda borrar de mí el pecado. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tienes que hacer la oración de forma privada. Otra cosa muy importante en ese versículo, ¿a quién va dirigida la oración? No adivinen, la adivinación es pecado, ahí dice, al Padre. Nosotros tenemos que orar al Padre. ¿Por qué es que nosotros tenemos que orar al Padre? Porque dice que todo lo que nosotros pidamos, ¿a quién? Al Padre, teniendo como intermediario ¿a quién? A Jesús. Jesús es un ¿qué? Intermediario. Es decir, Jesús es un sacerdote. Mira, dice la carta a los Hebreos, dice que todo sumo sacerdote de la antigüedad, estamos hablando de la época de Moisés, es un hombre es un hombre al que Dios le ha dado el poder o la situación de poder interceder ante los hombres. No porque sea mejor ni porque sea peor, es porque así le plació a Dios haber dado a ese hombre. Pero ese hombre no podía entrar más que una vez al año con sangre en las manos y para rociarla, para que fuera perdonado, porque ese mismo hombre había cometido pecados. Ahora bien, dice que ahora tenemos un sumo sacerdote y se mete a hablar de otras cosas según el orden de quién, pero bueno, vamos a dejarlo así. Dice que ahora tenemos un sumo sacerdote y que ese sumo sacerdote ya no entra, ya no es necesario que entre con sangre de animales, porque lo que él hizo es entrar una vez y para siempre con su propia sangre en las manos. Y dice que ese sumo sacerdote ahora lo que hizo fue romper la cosa que nos separaba del Padre para que nosotros entremos directamente a su presencia. Y dice Hebreos, dice, por tanto debemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia.
Ese sumo sacerdote es Jesucristo. Por eso nos dice el Padre, dice, mira, todo lo que me pidas a mí, pídemelo en el nombre de Jesús, o sea, como intermediario a Jesús. Porque todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús te lo voy a conceder. Entonces, ¿qué? ¿Ya tiene garantizado el del bocho, el bocho? ¿Será así? No, todo te lo va a conceder sí y solo si lo que pidas, lo pidas conforme a la voluntad de Dios. Por eso debes de seguir conociendo la voluntad de Dios. Es necesario que conozcamos la voluntad de Dios y que nosotros confesemos su voluntad de Dios, su voluntad, para que esta voluntad nos sea propicia, nos sea dada la voluntad de Dios. Seguimos adelante. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, la oración no es gran elocuencia. La oración no es gran elocuencia. No estamos en un congreso hablando palabras elocuentes para tratar de convencer el corazón de los diputados. No. Este tipo de oración no es de grandes palabras, de palabras lisonjeras, de muchas palabras. Es como puse el ejemplo del rico con el pobre. Sé propicio a mí, pecador. Lo que quiere Dios es que derrames tu corazón delante de Dios, confesando su voluntad para tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Luego dice, verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad vosotros antes que le pidáis. Es decir, como el Padre lo conoce todo, como Dios lo conoce todo, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero lo que Dios quiere es un proceso en la oración. Es un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Que conozcas su voluntad, que hagas su voluntad y que le pidas a Dios que haga su voluntad en ti. Aunque duela, mayoría de votos, sí, aunque duela, aunque duela. Les quiero platicar algo que sucedió hace 8 días. Hace 8 días invitamos mi familia y yo a comer al pastor y a su esposa. Y entonces el pastor nos platicó que iban a ir este domingo a Necaxa. Y entonces que se iba a llevar a su hijo Ricardo, nuestro hermano Ricardo se lo iba a llevar. Y entonces que Ricardo le dijo, oye papá, nos vamos en la camioneta, ¿no? Y que el hermano Daniel le dijo, no, mijo, nos vamos a ir en camión. Y que se formó cierto desencanto en la cara de Ricardo. ¿Por qué se formaría cierto desencanto en la cara de Ricardo o en la tuya o en la mía? ¿Por qué? Pues por la comodidad de la camioneta, ¿no? ¿O qué? Si no te vas en camioneta, ¿cómo te vas? Pero irte en camión se dice muy rápido. Mira todo lo que quiere decir irte en camión o en camioneta. Irte en camioneta implica que te levantas más tarde. Implica que te vas mucho más cómodo. Que se levanta Ricardo, mete sus cosas, arranca la camioneta, pasa por su papá y toman carretera hasta llegar a Necaxa. Y llegando a Necaxa, pues llegan directamente a la casa de los hermanos. Pero, ¿qué pasa si te vas en camión? Te levantas más temprano, porque no es lo mismo salir de tu casa a las 7 para irte en camioneta que salir de tu casa para irte en camión, en el camión de las 7. ¿Verdad que no? Y entonces, ¿en taxi vas a pasar por tu papá para que te lleve a la central de camiones? Los ricos, hermano. No, se lo quería llevar en pecero.
en camión también a la central de autobuses. Y llegando a la central de autobuses, compran los boletos y se van en camión al pueblo de Necaxa. Y llegan al pueblo de Necaxa, ¿y qué sucede? Vamos ahora a casa de los en taxi, caminando, caminando. Y entonces vemos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 11 de la carta de la carta a los Hebreos, 12, perdón, que dice, porque Dios al que ama, porque Dios al que ama, y yo pregunto, ¿será que el pastor no quiere a su hijo y por eso le está llevando en camión? ¿O será que porque lo ama, lo quiere disciplinar para que esté preparado para toda buena obra? Dice, Dios al que ama disciplina. ¿Entiendes ahora por qué te dio el trabajo en Xochimilco y no te dio el bocho? ¿No te estará disciplinando acaso para que aprendas a darle gracias a Dios porque te dio un medio de darle comida a tu familia, aunque no te dé la comodidad del transporte? Y te dé más tiempo a lo mejor para ir todo el camino orando y dándole gracias a Dios por el trabajo que tienes, por tu familia. O quizá ese tiempo que te da es tiempo para que tú digas, ¿a cuánta gente conozco y a cuánta gente le puedo predicar? Mientras que si voy en mi bocho voy cómodo, pero voy hablando conmigo mismo, voy oyendo las noticias, voy oyendo el tráfico, porque Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Entonces, pero eso ¿cómo lo hacemos? Conociendo la voluntad de Dios. Mira, bueno, no sé si es aquí donde se dice, espérame. Mira, esto de conocer la voluntad de Dios es algo que al mundo le parece locura. Mira, lo que dice el apóstol Pablo, ¿tú cómo crees que le podía ir mal a Pablo? El Señor lo que le encomendó a Pablo fue predicar su evangelio a todos los gentiles, a todo el mundo conocido de aquel entonces. Si Pablo era esa su chamba, ¿por qué Dios además le mandó cosas como las siguientes? Dice, porque yo estoy impuesto a todo. Dice, yo estoy impuesto a comer, a veces a tener en abundancia y a veces a tener en escasez y a veces a no comer. Estoy impuesto a andar por caminos en donde a ser asaltado. Dice, estoy impuesto a parecer como loco. ¿Por qué? Dice, porque ando por los caminos expuesto a asaltos, a bandidos, a quedarme sin hambre, a padecer frío. Dice, soy ejemplo en muchos ayunos. He tenido naufragios en el mar y he estado en el mar durante 2 noches y un día. Dice, los apóstoles, fíjate lo que dice, la palabra que emplea, los apóstoles. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis y decir, no tomes la palabra apóstol como ministerio. La palabra apóstol quiere decir enviado. Y tú y yo somos enviados ¿a qué? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero lo que el Señor permitió esas situaciones en la vida de Pablo y seguramente las va a permitir en nuestra vida para perfeccionarnos, para que el amor que manifestemos al Señor sea un amor perfecto, que sea que tengas abundancia o sea que tengas escasez, des gracias al Señor, para que sea que mucha gente se convierta o una gente se convierta, des gracias al Señor. Para que sea que te golpeen o sea que no te golpeen, tú des porque estás haciendo la voluntad de Dios. Pablo
El apóstol Pablo, el enviado Pablo, padeció cárceles, prisiones, azotes, naufragios, asaltos, hambres, fríos, enfermedades, todas esas cosas las sufrió. Y dices, ¿y por qué? No entiendo por qué no le dio un chofer, un buen caballo en esa época, una buena carroza, y Pablo habría recorrido muchas más cosas, muchas más regiones, haciendo más cosas. Porque Dios tiene una voluntad para con su vida, para con tu vida y la mía. Por eso al mundo le parece locura lo que tú y yo, en lo que tú y yo creemos. Mira lo que dice, por ejemplo, Hebreos también. ¿A quién no le encantaría apagar fuegos impetuosos, cerrar bocas de leones? ¿A alguien de aquí no le gustaría? ¿A quién no le gustaría predicar el evangelio y no sufrir azotes? O no sufrir cárceles o prisiones. ¿A quién no le gustaría? A todos nos gustaría que predicar el evangelio no tuviera un costo físico para con nosotros. Y dice que a la verdad, muchos así les fue. Dice que pusieron a correr a grandes ejércitos. Por ejemplo, Gedeón derrotó a un ejército enorme con 250. Josafat dice que sin disparar una sola flecha, echó a correr, se destruyeron entre ellos mismos 3 ejércitos que venían a atacar al pueblo. Y por el otro lado, tienes a otros hombres que a pesar de que hicieron la voluntad de Dios, no tenían casa, no tenían con qué cubrirse, andaban errantes de un lado para otro, otros murieron a boca de leones, otros murieron aserrados, y por un lado tienes los grandes triunfantes y los grandes aparentemente derrotados. ¿Qué es lo que los une a los dos? ¿Qué es lo que tenían en común estos dos? ¿Sabes qué es lo que tenían en común? La fe. La fe, sabiendo que lo que estaban haciendo era la voluntad de Dios. Entonces ya me dijo Jesús al principio cómo no debo de orar. Debo de estar en paz con los hermanos, no debo de ser hipócrita, hacer como que amo a todos y tener problemas con algunos. No debo de hacer vanas repeticiones. No debo de pensar que por mi elocuencia, por mis grandes palabras y oraciones muy largas, voy a ser escuchado. ¿Cómo es lo primero que debes de orar tú? Verso 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que debes hacer es exaltar y bendecir el nombre de Dios. Eso es lo primero que tienes que hacer. Para que te des idea de cómo tienes que hacer esto, tienes que aprender a amar la palabra de Dios. Para que leyendo el libro de los Salmos, te des cuenta de cómo exaltaban, cómo es la manera en la que a Dios le agrada que lo exaltes. Que aprendas a exaltar el nombre de Dios. Número 2, venga tu reino. La oración se trata de confesar la voluntad de Dios por encima de tu voluntad. Un buen ejemplo lo tienes en la oración que levanta Jesús en el Getsemaní, que dice, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, qué mejor, pero si no, haz tu voluntad. Sabiendo que él había sido predestinado para sufrir, sabía que iba a morir en la cruz, sabía que iba a ser traspasado, que iba a ser golpeado, y le dice, Señor, yo conozco tu voluntad, si puedes hacer pasar de mí esta copa, qué bien, pero si no, estoy dispuesto. Nosotros también debemos de confesar la voluntad de Dios, y para confesar la voluntad de Dios, primero hay que ¿qué? Conocerla. Porque si no la conoces, ¿cómo la vas a confesar? Fíjate lo que pide este hombre. No pide un bocho, no pide un Rolls Royce Phantom porque ya le rayaron el Ferrari. Fíjate lo que pide este hombre. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mira,
No se trata de que todos seamos pobres, no se trata de que Dios quiere que todos seamos pobres. Se trata de que tengamos un corazón que esté contento con lo que tiene. Que estés contento con lo que tienes. Mira, te voy a decir una cosa. El Señor ha permitido que tengamos una empresa. Pero no creas que en la empresa se cobran siempre los millones de dólares y de euros y que andamos como el rico MacPato cayéndosenos el dinero de la bolsa. Hay veces, hay situaciones en las que la oración tiene que ser: Señor, permite que podamos generar suficientes ingresos para que podamos pagar el aguinaldo del próximo diciembre. Y no te olvides que el año que entra, mi corazón está en darle a todos los empleados y a mí mismo un incremento por lo menos igual al incremento, al crecimiento de la inflación. Oh, hermano, pero es que usted ha de facturar 5 millones de pesos. Sí, hermano, pero a lo mejor de esos 5 millones de pesos que facturo, se me van en pagos, en impuestos, en todo, 4,999,000 pesos. Y no estoy pidiendo que el año que entra facture 6, lo que estoy pidiendo es que facture los 5 más el 4%. Porque me parece justo que mis empleados incrementarles. Y hay otros que se esfuerzan más y que no les quiero incrementar solamente el 4, les quisiera incrementar el 10. Pero no se trata de que nos veamos aquí como, ay, pero este, o el otro, o aquel que mira cómo viste. No, no se trata de que todos seamos pobres, pero se trata de que tengas un corazón contrito y humillado. Si pidiéramos todos, Señor, quintuplícame el sueldo, ¿para qué? ¿Para qué quieres que te quintuplique el sueldo? Si con el sueldo que tienes ni siquiera diezmas. No, si me lo quintuplicas, ¿verdad? Por esta que ahora sí voy a diezmar. Tú hazme la prueba y crees que le estás torciendo el brazo a Dios porque ahora sí vas a diezmar, cuando si te quintuplicara el sueldo, sería para que dieras más dinero a los pobres y que tus ofrendas fueran mucho más grandes. Mi abuelo tenía un dicho y decía, son como los changos. Me decía a mí, mi abuelo, eres como los changos. ¿Cómo los changos, abuelo? Dice, si tú pones a un chango enfrente del otro y les pones una penca de plátanos, ¿tú crees que va a decir un chango, ten la mitad y yo la mitad? ¿Qué hace un chango? Véngase para acá, ¿no? Todo. Así es el hombre carnal cuando ora. El hombre carnal cuando ora dice, tú a mí dame, Señor, vas a ver ese Phantom, ahora sí que voy a subir a los hermanos, los voy a llevar a su casa. Pero luego la piensas bien y dices, no, Señor, me diste un Rolls Royce Phantom, te lo tengo que cuidar. ¿No? Y encontramos la astucia, el punto que nos hace salir de ahí. Perdón, fíjate lo que dice el 12, dice, perdónanos nuestras deudas. O sea, este hombre que está orando no es un hombre hipócrita. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Te aseguro que si te pones tantito a pensar esto, te da vergüenza decir ese versículo delante del Señor. Así como yo perdono a los que me deben, hijo. Y luego piensas en dinero. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de ofensas, de no amar, de no perdonar, de no saludar. Siempre tenemos el pretexto, dejé los frijoles, va a llegar mi marido, mi hijo que nunca prometió que iba a ir. Siempre tenemos un pretexto. El caso es que no saludas ni al que está delante, ni atrás de ti, ni a un lado, ni al otro. Ya no digas al resto de la iglesia. Así como nosotros perdonamos, si quieres que Dios te perdone así como perdonas, no te perdona nada. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque esto es lo que este hombre está pidiendo. Le está pidiendo, mira, si puedes pasar de mí esta copa, pues pásala, pero si no, estoy dispuesto a padecerla. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Él sabe que el enemigo nos va a venir a atacar.
Pero hay una fórmula para que el diablo huya de nosotros. ¿Cuál es? Resiste al diablo. Resiste al diablo, ¿y qué va a pasar? Y va a huir de ti, a huir con H, H-U-I-R. Se va a ir, va a correr, va a salir despavorido. No está pidiendo, Señor, que el diablo no se me acerque. No, está diciendo, déjame resistir la tentación. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Muchas cosas tenemos aún que decir. De verdad que no llegué ni al 20% de lo que traía para decir. Hay cosas que nos animan a por qué cosas orar. Dice Pablo, por ejemplo, estad siempre gozosos, orad sin cesar. El apóstol Pablo dice, orad por nosotros, para que tenga el valor y que nos sean abiertas amplias puertas en los lugares en donde tenemos que predicar, perdón. Fíjate la manera en la que oramos regularmente. Y aprende a conocer la voluntad de Dios. Si aprendes por la salvación de tus hijos, si aprendes que Dios quiere que tus hijos se conviertan, vas a entender que tus papás se conviertan, que tus primos se conviertan, vas a aprender a interceder y a proclamar la voluntad de Dios sobre tus hijos y sobre tus primos y sobre tus padres. Pero para eso tienes que conocer la voluntad de Dios, para eso tienes que dar testimonio de que eres cristiano, para eso tienen que suceder muchas cosas. Orar es confesar la voluntad de Dios para nuestras vidas. No se trata de vivir cómodamente, se trata de vivir haciendo la voluntad de Dios. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que estas palabras que hemos hablado, que hemos meditado en este momento, sean palabras, Señor, que podamos guardarlas en nuestro corazón y decidamos de una vez por todas ponerlas por obra. Somos hombres y mujeres carnales, Señor, que queremos venir de carnales a espirituales. Y por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté de continuo recordándonos estas palabras, para que no nos comportemos de una manera en el trabajo y de otra manera en la iglesia y de otra manera en la escuela y de otra manera en la casa y de cada manera diferente en situaciones diferentes,